Se escucha muy bajito, Eugenio, prácticamente no se, no se percibe. Ok, aún así es que ya estoy con el volumen al máximo. Ya. ¿Quieren que lo sigamos viendo o más bien les cuento? Yo creo que si nos cuentas o si nos compartes el link, si quieres intento compartirlo yo a ver si es un problema de... Ok, les voy a compartir el link eh, y el video tiene un password. Ok. Tengo A ver, autorización, tengo autorización de compartirlo por parte del autor, entonces el password es hit. a ver un segundo. Quizás si tú lo compartes A ver si con tu mano. suena... Ok, ¿con mayúsculas? No, minúsculas. Ok. H-I-T o... H-E-A-T, lo puse ahí en el chat. Ok. Hit como calor. Ok, ok. Ya lo estoy abriendo. Ok. Dame un segundo. Ok, no quiero esto, no quiero esto. Y vamos a ver. Tienes que dejar de compartir para que yo comparta. Ok, ya. Déjame ver que se vea. Creo que ya estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, ok. Y ahí va. Me dicen si se empieza a escuchar. Ahí se oye bajito. Se oye como bajito también. A ver, cuando empiece la voz ya me avisa. Ujú. No, no se escucha, Bruno. No se escucha, ¿no? No, quizá sería, les puse el enlace ahí en el chat, entonces quizá lo mejor sería si después lo quieren ver en sus casas con calmita Ok, y seguimos, ¿no? Porque sí, creo que no se escucha. se pierde el sentido. Mm, sí, bueno, pues voy a seguir entonces con la presentación porque quiero seguirles contando sobre esta cuestión. Entonces voy a volver a compartirles pantalla y pues el video básicamente habla de cómo se enfrían estas computadoras y se enfrían con agua por ahorrar energía. Entonces, por ahorrar energía eléctrica, que activaría los sistemas de refrigeración, hay todo un sistema de enfriamiento por agua que pues evidentemente lo que provoca es una extracción muy grande de agua, pero que es, si no lo han investigado, si no se han fijado en el tema, pues es impresionante porque es mucho mayor a lo que sospechamos. Como pueden ver ahí, el impacto hídrico total de todos los centros de datos en Estados Unidos fue de 513,000 millones de litros en 2018. 2018 estamos hablando antes del auge de las criptomonedas, que sobre todo Bitcoin es una criptomoneda que necesita una cantidad brutal de energía para procesarse. Eh, y antes del auge de la inteligencia artificial, que fue más o menos en 2021. Entonces, esto era antes de lo que estamos viendo ahora. Un reporte más reciente, que es de 2024, nos dice que un solo centro de datos puede consumir entre 11 y 18 millones de litros por día. Ajá. Y ya podemos decir que los centros de datos se encuentran entre las 10 industrias comerciales con mayor consumo de agua de los Estados Unidos.
junto con industrias como la construcción, como la agricultura, que, bueno, producen casas o comida, pero aquí lo que estamos es almacenando datos. No digo que no sean importantes, sí lo son. Nos hemos acostumbrado a vivir con datos, pero tenemos que tener presente que el hecho de que existan datos y que podamos acceder a ellos ya genera una industria que está dentro de las 10 mayores consumidoras de agua en Estados Unidos. Ahora, las industrias, las empresas que alimentan esto, nos dicen que la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar a optimizar ciertos procesos que han acelerado el cambio climático. Por ejemplo, hace unos días salió a la luz un reportaje que habla sobre cómo las empresas de combustibles fósiles, Shell, Exxon, todas estas grandes empresas petroleras, son de las mayores inversoras de Microsoft y de todos estos sistemas de inteligencia artificial, porque por un lado se vende como que la inteligencia artificial a través de ciertos procesos de cálculo va a ayudar no solo a reducir las emisiones, optimizando procesos, sino también a optimizar la prospección y la extracción de petróleo, ¿no? Que es lo más caro, lo más costoso de todo de toda esta cuestión de la extracción de combustibles fósiles. Entonces, claro, está Bill Gates, está el príncipe, no sé qué príncipe es ese, pero es un príncipe. Eh, y a un lado, pues vemos una gráfica de la revista Wired, también de un artículo bastante reciente, que desmiente un poco las declaraciones de Microsoft. O sea, lo que hay es quizá un pensamiento a futuro donde la inteligencia artificial podría ayudarnos, pero lo que está generando hoy como realidad son extracciones de agua que si se fijan lo que pasó de 2021 a 2022, que fue justo cuando empezó a haber este auge de los modelos de inteligencia artificial, la extracción de agua aumentó en más de un 30%, tengo por aquí las cifras, y hay un consumo y una descarga. Entonces, todo esto que ven en color morado y en color rojo, si lo sumamos es un poquito menor a lo que se extrae. Um, lo que se consume se pierde básicamente en forma de vapor. Entonces, esta es agua que se pierde, esta cantidad de agua. Y las descargas, normalmente se intenta volver a alimentar los acuíferos de donde se extrajo el agua, pero el agua no regresa tal como se extrajo, porque en estos sistemas de enfriamiento al agua se le añaden ciertos compuestos químicos para evitar que se formen depósitos de minerales, que se formen colonias de bacterias o de algas y que el sistema pueda fluir. Y por otro lado, normalmente estas descargas industriales, el agua que se descarga está a una temperatura mucho mayor a la temperatura normal del acuífero y esto genera cambios en el estado físico del agua y pues un cambio de temperatura súbito de un acuífero pues molesta, desestabiliza a todos los seres vivos que están allí, ¿no? Algas, plantas, bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es lo que se le llama contaminación térmica. La descarga de un agua que está a una temperatura mucho mayor que lo que debería estar. Ahora, ya yendo a cuestiones más detalladas, entrenar un modelo GPT-3 que ya se quedó atrás, pero es el único estudio serio que se ha hecho, implica un consumo directo de 700,000 litros de agua potable, que comparado con el uso en general de los centros de datos no es una cantidad tan grande, pero la cantidad grande de consumo de agua está en el uso de estos modelos. Entonces se ha calculado que una sesión de ChatGPT que pues incluye entre 10 y 50 prompts es como evaporar una botella de medio litro de agua, básicamente. Entonces, cuando estamos con ChatGPT preguntándole cosas, es como si estuviéramos evaporando, o sea, perdiendo medio litro de agua. ¿Ok? Entonces, ahí, si hacemos estas conexiones, empezamos a ver de lo que habla el manifiesto. Voy a
Voy a acelerarme un poquito, les pido disculpas porque sí hay algunas cosas que me gustaría compartirles, pero les voy a leer este punto, así ya como para ir un poquito más rápido y al final ya los últimos minutos volver a abrir la discusión. Aquí quizá lo que me gustaría subrayar es que todas estas extracciones de agua, de minerales, se hacen en lugares a los cuales se les conoce como zonas de sacrificio. Es un término que se utiliza en los estudios ambientales, donde se desea nombrar aquellos lugares del mundo que son sacrificables, que son desechables, es decir, de donde se puede extraer y realmente no pasa nada. Si estamos hablando, por ejemplo, de ciudades de los países más desarrollados, evidentemente esos entornos no son zonas de sacrificio, pero si estamos hablando del Congo, si estamos hablando de Tanzania, pues prácticamente, digamos, desde la óptica tecnocapitalista, pues todo esto son zonas de sacrificio, zonas que pueden ser sacrificadas con tal de que se extraigan todos estos recursos. Aquí introduzco un personaje al final, el Rey Lud. Digo, habrá que seguir de nuevo al Rey Lud y romper las pantallas a martillazos. No sé si han oído hablar de los luditas, que en la era industrial, cuando muchos argumentan que surgió el capitalismo contemporáneo, pues las máquinas fueron los grandes personajes, los trabajadores que antes tenían todo un conocimiento para realizar, por ejemplo, un traje, ¿no? Cómo obtener la tela, cómo teñirla, cómo cortarla, etcétera, etcétera. Lo que fue sucediendo en la era industrial es que el trabajo, por ejemplo, de un sastre se fue subdividiendo en tareas muy simples y se crearon máquinas para realizar esas tareas simples. Entonces, en realidad, mucha de la evolución de la tecnología contemporánea a partir de la era industrial sigue una lógica de optimización del trabajo. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama The Eye of the Master, de Matteo Pasquinelli, donde argumenta justamente que el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día viene de esta idea de la optimización del trabajo. Entonces, los trabajadores que antes aprendían el arte de hacer un traje, ahora simplemente operaban una máquina que además los tenía parados en una posición incómoda, les generaba lesiones, tenían que cumplir con ciertos números, con ciertos objetivos. Y en aquel entonces, ya desde la era industrial, surgió un personaje llamado Ned Ludd, que en realidad fue un personaje ficticio, no existió, era el Rey Ludd, pero era un personaje en torno al cual se organizaban los trabajadores para destruir las máquinas de sus fábricas. Y era una destrucción que no era una destrucción ciega ni irracional, sino que era una destrucción que buscaba mejorar sus condiciones de trabajo, que buscaba una dignidad en su trabajo, y lo que los luditas querían era destruir la máquina que los explotaba, no cualquier máquina. Entonces, hoy en día se suele menospreciar bastante este término de luditas, ¿no? Eres un ludita cuando odias la tecnología, odias las máquinas, te dicen, ah, pues eres un ludita, ¿no? Pero hay que recordar que los luditas tenían una causa, no odiaban a la máquina, sino que la destruían por una razón muy específica, que era buscar una dignidad en el trabajo. Y en todo caso decían, ok, queremos máquinas, pero que no nos sustituyan, que no estemos nosotros al servicio de la máquina, sino que la máquina conviva y esté a nuestro servicio, ¿no? Entonces, hay aquí un cómic que explica un poco la historia de los luditas y de por qué rehabilitar a los luditas es una opción viable hoy en día con la inteligencia artificial que está destruyendo nuestro entorno, que está, como vieron, extrayendo una cantidad de agua absurda y muchas otras cosas. No voy a hablar de otros problemas que tienen estas tecnologías nuevas, pero sí no perder de vista que hay una conexión muy estrecha con lo que se nos vende como el arte más avanzado del día de hoy.
Entonces, ahí sí creo que vale la pena rechazar y llegado el caso, destruir. Hay otro libro buenísimo de Andreas Malm que se llama How to Blow Up a Pipeline, o cómo hacer estallar un oleoducto, y tal cual. Entonces creo que estamos llegando a un punto donde el extractivismo, el neocolonialismo guiado por este avance tecnológico, por este desarrollo de unos pocos, pues nos hace repensar la validez del ludismo, ¿no? Al menos creo que vale la pena revisitarlo y entenderlo desde una óptica más actual. Pero bueno, hay también una cuestión que no me parece menor y la voy a intentar resumir lo más posible para no detenerme tanto en el tema, pero las izquierdas políticas, más o menos desde los años 70 del siglo pasado, se enamoraron de la tecnología. No siempre fue así. Tenemos, por ejemplo, aquí al discurso de Mario Savio, que fue un participante de las protestas de Berkeley en los años 60 contra la guerra de Vietnam. Y en pleno ebullición de estas protestas, que no solo eran estudiantiles, sino también de trabajadores, él abre, solamente leo el inicio de su discurso, que es un discurso famoso. Dice, hay un momento en que la operación de la máquina se vuelve tan odiosa que nos hace sentir tan enfermos del corazón que no podemos participar más. Entonces, cómo empieza este famoso discurso de Mario Savio. ¿Y qué pasó desde esos años 60 donde la izquierda política tenía una actitud, en este caso, de rechazo a la máquina, pero en otros casos de sospecha? Evidentemente ya había el precedente del comunismo, que el comunismo pues fue un comunismo industrial en la Unión Soviética y en otros países donde la máquina jugaba un papel central, pero siento que este enamoramiento por la cibernética, por las tecnologías digitales que surgieron en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y que por lo tanto surgieron en un entorno bélico, en los años 70 lograron conquistar el corazón de las izquierdas, ¿no? Y podemos ver en Chile cómo Salvador Allende mandó a construir una especie de Internet en el año 1974, el famoso CiberSyn, donde iba a optimizar la administración de todos los territorios de Chile, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento y cómo tenemos hoy en día un escenario donde las izquierdas están, además de las derechas, obviamente, plenamente enamoradas de tecnologías digitales que quizá en algún punto de la historia, eh, por decirlo en términos muy llanos y simples, estuvieron del lado del pueblo? Y pensemos en el Internet de los años 90 y principios de los 2000 con Indymedia, con estos medios alternativos, pero que ahora plenamente están en manos de grandes empresas extractivas y ultracapitalistas, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante a nivel político que aquello que todavía queda de la izquierda, si es que todavía queda algo, logre desacoplarse de este enamoramiento de las tecnologías digitales. Y que no necesariamente las rechace o las satanice, pero que sí las vea con mucha más sospecha de la que las ve ahora. Bueno, quizá este es un punto lateral porque es una crítica más del orden político, pero creo que vale la pena reflexionarlo. Y sigo con este punto, como ya tienen el texto, no lo voy a leer todo, pero aquí en este punto 6 hay dos referencias que me parecen importantes. Una es a Bruno Latour, que en su libro Nunca fuimos modernos habla de que el proyecto de la modernidad, y por eso se llama Manifiesto del Arte Antimoderno, ¿no? Porque el proyecto de la modernidad histórica era una emancipación de la naturaleza, era cómo podemos, como cultura occidental, emanciparnos de las fuerzas naturales, dominarlas para nuestro propio bien. Ahora, según Bruno Latour, este proyecto de separación de naturaleza y cultura fue fallido en el sentido de que la naturaleza regresa por todos lados a decirnos que no hay manera de emanciparnos porque nosotros mismos somos naturaleza y no podemos vivir en un mundo plenamente cultural y artificial. Y está también esta referencia hacia el final del término naturoculturas, que es un término de Donna Haraway.
donde ella habla de un continuo, en lugar de entender una separación entre naturaleza y cultura, ella lo que invita a pensar es este continuo naturocultural, donde naturaleza y cultura no están como dos entidades aisladas como se pretendió en el proyecto de la modernidad, ¿no? Y un ejemplo contundente, digamos, de esto que siempre ha sido así, es la terra preta del Amazonas, ¿no? Gran parte de la selva del Amazonas tiene esta tierra que es muy rica orgánicamente, que es muy rica en nutrientes, lo cual es extraño en una selva tropical donde la luz solar no penetra hasta el suelo. Y sin embargo hay una tierra muy rica y por eso es una selva tan fértil. Bueno, se ha descubierto recientemente que esta terra preta del Amazonas es una intervención humana, de los humanos que vivieron ahí hace cientos de años, que cultivaron y que generaron una tierra rica en nutrientes y que todavía es la tierra que nutre a la selva. Entonces, de alguna manera, la selva amazónica, que quizás es como el paradigma del entorno natural más perfecto, que no lo es porque está siendo devastada, también tiene las huellas de la intervención humana. Y esto nos habla del continuo naturocultural. No existe una cultura totalmente separada de la naturaleza y ya hoy, en este momento de la historia de la humanidad, tampoco existe un entorno natural que no haya sido intervenido por alguna cultura. ¿Ok? Bueno, les prometo que vamos a seguir dialogando, pero quiero avanzar otro poquito más y la vamos a dejar ahí. El mito de lo moderno en gran medida se puede trazar al siglo XVII. Aquí les muestro unos grabados que acompañaron la primera edición de La Nueva Atlántida de Francis Bacon, que fue una utopía histórica. Y es básicamente una historia de un náufrago que llega a una isla y se encuentra con una sociedad perfecta, donde todo es armonioso, donde todo el mundo vive con un desarrollo perfecto, etcétera, etcétera. Y hay una persona que lleva este náufrago y le va mostrando cómo, gracias al conocimiento científico y su aplicación tecnológica, pues pueden vivir en esa armonía tan perfecta, ¿no? Y esto que es una historia, que es un mito, hace rato hablábamos justamente de mitos, y este es un mito fundacional de la ciencia moderna, porque a pesar de que es una utopía, se publicó como una ficción, esta utopía de Francis Bacon dio origen a la Royal Society, que es la sociedad científica más antigua del mundo, que todavía existe, y cuyos avances pues dieron pie en buena medida a la colonización del resto del mundo. Ya saben que hay muy pocos países donde los ingleses no hayan estado. Entonces, este mito también de la sociedad perfecta gracias a la ciencia y la tecnología, pues también es un mito originario de la colonización, ¿no? del planeta, porque evidentemente Inglaterra no tenían muchos de los recursos que necesitaban para esa sociedad perfecta y los tenían que ir a buscar a la otra punta del planeta. Y no de manera muy amable, que digamos. Eh, entonces, bueno, siempre pongo esta pintura porque me gusta mucho traer a Goya, es un pintor genial. Y ahí es una pintura que se llama El duelo a garrotazos, ¿no? Es como un título evidente, pero ¿cuál de los dos creen que va a ganar? ¿El de la derecha o el de la izquierda? La izquierda. La izquierda. Siempre la izquierda, ¿verdad? Pobre izquierda. Siempre queremos que gane, pero está hundida. Y en realidad acá el tema de este cuadro es que izquierda y derecha, pues el muchacho de la izquierda y de la derecha están hundidos en la arena movediza. Y la arena movediza es la que va a ganar, porque al final se van a hundir los dos. Entonces, esto ilustra un poco también de lo que habla Latour ya en sus últimos años, ¿no? De cómo la naturaleza es un agente político y que aunque nosotros estemos peleándonos por izquierda o derecha, de pronto llegan estas arenas movedizas y nos dicen, pues mira, dale izquierda, dale derecha, pero aquí empiezan las olas de calor, las inundaciones, los cultivos empiezan a fallar, los glaciares empiezan a derretir y si no abordamos este asunto de manera política,
pues da igual que seamos de izquierda o de derecha, la verdad. Y yo no, o sea, yo también me considero de izquierda, aunque realmente ya no sé qué es la izquierda, ni sé dónde está, ni tengo un ejemplo de izquierda en el mundo. Pero Latour lo que propuso, y creo que es interesante, fue entender la política. Esto fue uno de sus últimos trabajos, que es un libro muy bonito que se llama ¿Dónde aterrizar? Y él dice, bueno, está la izquierda y la derecha, ¿no? Como un eje político, un espectro en el cual nos podemos identificar, ¿no? Izquierda, derecha. Pero estando las cosas en tal estado de confusión, dice, bueno, hay otro eje que puede ser globalización y antiglobalización, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos dos ejes, un plano, la globalización, la antiglobalización, y tenemos izquierdas globalizadoras, como es la izquierda típica que fomenta el libre comercio, el libre mercado, izquierdas antiglobalizadoras que todavía quedan, pero también tenemos, por ejemplo, derechas antiglobalizadoras, como Trump, que parece una paradoja, pero pues Trump, al menos de palabra y de discurso, dice que es contrario a la globalización, después no lo es tanto. Entonces eso tampoco sirve como para identificar un espectro político, un plano, ¿no? Y Latour lo que propone es un tercer eje. ¿Qué es este eje? Que es terrestres y antiterrestres, ¿no? Antiterrestres vendrían a ser aquellos que piensan que la Tierra es simplemente una fuente de recursos que tenemos que explotar y es la base de muchas políticas, tanto de izquierda como de derecha, tanto globalizadoras como antiglobalizadoras. Y el eje, digamos, el extremo terrestre es aquel que identifica a los seres no humanos que llamamos naturaleza como agentes participantes de la política y por lo tanto como sujetos y por lo tanto no meramente como recursos a explotar. Entonces, ya con esta complejización de una política para nuestros tiempos, izquierda, derecha, globalización, antiglobalización, terrestre, antiterrestre, como artistas, ¿cuál va a ser nuestra política? Creo que ahí hay una pregunta, ¿no? Yo no la voy a responder, evidentemente, pero si pensamos en este nuevo eje donde podemos invitar, o no invitar, sino más bien darnos cuenta de que la política está hecha también por seres no humanos, ¿cómo se traduce esto en nuestras políticas artísticas? Nuestras políticas de creación, nuestras políticas como creadoras, creadores de arte. Es algo a pensar, ¿no? Bueno, gracias. Voy a concluir un poco la segunda parte del manifiesto. Empieza a hablar como, bueno, entonces lo que el arte antimoderno va a hacer es esto o aquello, ¿no? Restaurar esa herida metabólica de la que hablaba Marx, de cuando se separa la naturaleza y la cultura, se crea una herida metabólica, es una herida, nos lastima, ¿no? Entonces el arte antimoderno, que es este proyecto que existe como utopía, lo que pretende es sanar esta herida metabólica. Y como ejemplos, así ya para ir cerrando y relacionarlo con lo que hemos hablado, pues hay activismos en Chile, donde se intentó instalar un centro de datos masivo de Google que iba a extraer agua y que iba a dejar a una comunidad que ya estaba viviendo una sequía en peor situación, pues los activistas que ustedes saben que el activismo tiene un componente estético muy fuerte y ahora se los voy a mostrar, pero creo que estos ejemplos, aunque no vienen propiamente del mundo del arte, pueden servir como inspiración para qué políticas podríamos llegar a tener. Y evidentemente el activismo no es nada nuevo, el activismo ambiental no lo es, pero yo lo pongo como una señal de lo que podríamos llegar a pensar, a sentir como artistas, con qué podemos vibrar. Estos activistas en Chile fundaron el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio, el MOSACAT, que justamente nació en contra de los centros de datos. En Uruguay también, y aquí vemos una protesta que es interesante, que está hecha con botellas vacías de agua,
para hacer ruido, para hacerse presentes estas mujeres, también en contra de los centros de datos. Hay una lucha que está en curso, no se ha resuelto, las empresas quieren seguir avanzando, los activistas intentan detenerlos, no está definido todavía qué es lo que va a pasar. ¿Y en México qué pasa? En México hay alrededor de 150 centros de datos esparcidos por todo el territorio. La mayor parte de estos centros de datos, curiosamente, están en Querétaro, que como ustedes saben, no es el estado que más agua tiene del país. Sin embargo, el gobernador de Querétaro está intentando vender a Querétaro como un centro de desarrollo tecnológico, sea lo que sea que eso significa. Y por eso tenemos esta proliferación de centros de datos justamente allí, y esta noticia reciente, que es de hace un par de meses, que ya nos alerta de que hay activistas que están empezando a preocuparse por lo que está pasando en Querétaro. Todavía no ha sucedido nada relevante, pero bueno, yo creo que hay que poner la vista ahí. Evidentemente nuestra mirada está puesta en muchos sitios. Uno está como mirando y apagando muchos incendios en esta época, pero Querétaro se vuelve otro frente, digamos, de batalla, donde la poca agua que hay quiere destinarse a las máquinas y no a las personas. Y a las máquinas entendiendo que son máquinas que van a ayudar a crear arte. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos un papel que jugar. Aquí hay algunas de las manifestaciones del Mosacat, de este movimiento en Chile. Han creado este mito. Me gusta que hayamos hablado de mitos porque están surgiendo acá. La mujer del agua es el emblema, el mito fundacional del movimiento socioambiental por el agua y el territorio de Chile. Y evidentemente está inspirada en la mitología mapuche, pero pues es la mujer del agua la que está guiando las luchas, ¿no? Me parece significativo que sea un mito de los que hablaba Fran, mitos que tengan que ver con la tierra. Un artículo que habla de la inteligencia artificial ética y sostenible, que no es posible sin la participación de la comunidad, y desde mi punto de vista no solo la participación, sino la capacidad de frenar. Y ya ahora sí, para cerrar, creo que me extendí un poquito más de lo que esperaba. Quiero contarles súper brevemente de un proyecto en el cual estuve involucrado. El año pasado tuvo su desenlace el proyecto. Es un proyecto que colaboré con una artista colombiana que se llama Bárbara Santos, que ella ha trabajado con comunidades en el Amazonas, en diferentes puntos de Colombia, comunidades originarias. Y en 2022 ella me invitó a hacer este proyecto que era a través de una herramienta que yo desarrollé durante muchos años, que es básicamente una herramienta que utiliza el teléfono móvil como un aparato de documentación que permite tomar fotos, grabaciones y ubicarlas en un mapa. Es una herramienta de mapeo, para decirlo así simplemente. Me invitó a participar y aportar esa herramienta en la elaboración del mapa de sitios sagrados del pueblo muisca de la ciudad de Bogotá. Ahora, les cuento lo más brevemente que puedo. Cuando llegaron los conquistadores españoles a Bogotá era 80% de agua, muy parecido a lo que hoy, lo que fue Tenochtitlan. Cuando llegaron los conquistadores españoles, los muiscas se vieron reducidos porque no era una cultura, digamos, que tuviera un poderío bélico, y vieron que su cultura estaba amenazada. Entonces entregaron su lengua y su cultura y todo el conocimiento del territorio al pueblo arahuaco, que está a 1000 kilómetros hacia el norte, en la Sierra Nevada de Colombia. Es un pueblo que tiene una afinidad lingüística, la familia lingüística es la misma. Entonces les dijeron, mira, esta es nuestra lengua, esta es nuestra cultura, la aprendieron, se la llevaron con el compromiso de devolverla cuando fuera propicio. Colombia en 1991 tiene una nueva constitución que por primera vez reconoce las formas de gobierno indígenas. A partir de ahí surgen en la ciudad de Bogotá 2 gobiernos indígenas, 2 cabildos, como se les llama, del pueblo muisca. Pero los muiscas se identificaban a sí mismos por el apellido
y los que vivían ahí ya no sabían su lengua, había muchas cosas de su cultura que no sabían, y de pronto regresaron los sabedores arahuacos y les dijeron, pues, es que yo tengo tu lengua y tengo tu cultura y te la vengo a devolver, ¿no? 500 años después, más o menos. Entonces ahora hay este proceso de revitalización de la lengua, de la cultura muisca y también de los sitios sagrados. El tema de los sitios sagrados es muy importante por lo siguiente. En los años 90, principios del 2000, el Ayuntamiento de Bogotá empezó a urbanizar en un territorio que los muiscas consideraban sagrado. Los muiscas, como ya estaban organizados como pueblo, como comunidad originaria, se ampararon en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un artículo que básicamente dice que no puede haber una intervención en un territorio indígena sin el consenso del pueblo que vive allí. Se ampararon en este artículo, ganaron, y a lo que se comprometió la alcaldía de Bogotá fue a crear, o a recibir más bien, un mapa de sitios sagrados del pueblo muisca para integrarlo a su plan de ordenamiento territorial y por lo tanto respetar esos sitios. Entonces en 2022 se llevó a cabo este proceso, yo aporté la herramienta y estuve ahí unas semanas, la que realmente hizo todo el trabajo de coordinación fue Bárbara Santos, y el mapa de sitios sagrados pues se realizó, se integró mediante un decreto al plan de ordenamiento territorial. Hubo todo un debate dentro de las comunidades, pero al final se decidió hacerlo. Y el tema de los sitios sagrados muiscas tiene una importancia ambiental, porque no solamente son puntos considerados como sagrados por un tema místico, religioso, sino que también son puntos de intervención ecológica, están justo a las afueras de la ciudad y son puntos que si se respetan, también se respeta el medio ambiente, el entorno de Bogotá. Entonces quería cerrar un poco, pero entendiendo también que pues los que llevamos adelante este proyecto, coordinando las comunidades, coordinando la realización del mapa, fuimos Bárbara, sobre todo ella y yo, que somos artistas, que de hecho venimos los dos también del mundo del arte digital. Entonces, creo que no lo pongo como ejemplo, pero sí como algo que yo quisiera seguir haciendo dentro de mis posibilidades como artista digital. Y los dejo con las palabras de una persona de uno de los cabildos indígenas de la ciudad de Bogotá, donde habla del agua, justamente, y dice: para nosotros los lugares sagrados son las lagunas, las chucuas, que son los humedales, y los cerros. Por eso cuando los antiguos hablaban de los caminos del agua, de los espíritus, de los encantos, no son historias bonitas en el aire, son reflexiones sobre cómo se organiza el territorio. Para nosotros el mundo se divide en tres lugares: el mundo de los cielos, el mundo de lo seco, que le pertenece a los humanos y animales, y el mundo del agua, que le pertenece a los espíritus. Por eso el lugar más sagrado para nosotros son los páramos donde nace el agua. Y todos los entornos de Bogotá donde todavía hay ríos, donde todavía hay humedales y que necesitan ser preservados. Bueno, perdón que me haya alargado tanto, incluso me brinqué partes que quería compartirles, pero pues les agradezco mucho por la escucha, por su participación, los aplausos también los agradezco. Y adelante, por favor, les escucho. Creo que Lilia fue la que sí, levantó la mano. por favor, sí. Ya me equivoqué, quería aplaudir, pero ya que, ¿no? Ya que tomé la palabra, muchísimas gracias, Eugenio. Me parece un tema súper, súper interesante y una manera de ver lo que se hace, ¿no? Desde la parte del arte y el impacto que se tiene en el mundo y en la naturaleza. Y esta última parte ¿no? del consumo de datos me parece alarmante, ¿no? O sea, me parece realmente alarmante, porque uno pensaría que, ¿no?
que no lo es, ¿no? Que mientras menos equipo uno tenga en casa, mientras menos discos duros uno tenga en casa, mientras, ¿no? Uno supone que está ayudando de alguna manera al mundo y ¿no? al ecosistema. Y esto también que nos comentabas ahorita ¿no? de las comunidades en Colombia también me parece que algo que tendríamos que involucrarnos de alguna manera, ¿no? Y contribuir, si estemos haciendo uso del mundo, pues contribuir de alguna manera para hacer un mundo mejor. Me encantó la charla y es de esas charlas que voy a volver a escuchar con calma, porque además llegué un poquito tarde. Pero fantástico, muchas gracias. Muchas gracias, Lilia, ¿verdad? Sí. Gracias, muchas gracias, Lilia. Pues es que es verdad que todo está organizado para que no nos demos cuenta de lo que implica, ¿no? Hay como una frase que yo retomo mucho de un sociólogo que se llama Ulrich Beck. Tiene un libro que se llama La sociedad de riesgo y él dice que vivimos en una sociedad de irresponsabilidad organizada, ¿no? Él se refería, digamos, a cuestiones nucleares donde nadie al final es responsable de que se lance una bomba atómica, pero creo que se puede aplicar perfectamente a lo que pasa en el mundo digital, porque somos responsables nosotros, digamos, de estas extracciones de agua. No, estadísticamente no. ¿Es responsable? ¿Quién es responsable? Al final nadie es responsable, es como una irresponsabilidad organizada. Y entonces, claro, nosotros podemos decir, ya no voy a usar computadoras, las voy a apagar, etcétera, etcétera, y no resolvemos el problema, ¿no? Es un problema de índole política. Y ahí, digo, yo como artista, digo, pero el arte y la política no están separados, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el arte, sin abandonar el arte, cómo puedo dirigirme hacia esa forma de organización política que permita no encontrar al responsable, no denunciar y tú te haces responsable, sino decir, cambiemos totalmente estas cosas, ¿no? Y no es fácil, evidentemente es una tarea monumental, pero creo que vale la pena ser así de utópicos y tener esa esperanza en que va a haber un mundo futuro. Y lo que decías, agradezco mucho que lo que dices sobre las comunidades. Yo he estado trabajando con muchas comunidades a lo largo de muchos años. Bruno conoció algunos proyectos que hice con otro artista, Antonia Abad, allá en Barcelona. Y lo que he aprendido, digamos, después de tantos años es que lo más valioso y potente es actuar en tu comunidad. A mí me han invitado a estos proyectos como el que les conté y cuando me invitan, pues claro que voy y aporto, si puedo aportar algo, pues encantado. Pero lo más valioso y lo más potente es siempre actuar en tu propio lugar, en tu propio lugar de origen, donde vives, donde actúas. Gracias. Sí, yo creo que eso es bien importante, Eugenio. Es como las micropolíticas, ¿no? De incluso la solidaridad con los propios vecinos y con las propias problemáticas locales, ¿no? Te digo esto, por ejemplo, yo estoy involucrado desde hace ya 9 años en un colectivo del barrio que lucha por los derechos del agua en este barrio y por los derechos, ¿no? Y por las salsas, por la gentrificación que ha habido en esta zona de la ciudad, brutal, ¿no? De Tizapán. Y entonces es así de, bueno, no se nos ha hecho caso, hemos estado ahí en el trabajo desde hace 9 años, que hemos tenido que tomar acciones. Hay un señor que es el que dirige esto, que de cerrar avenidas y hacer este desmadre que hacen todos los movimientos sociales a veces para llamar la atención de esta ceguera de las políticas, ¿no? De izquierdas y de derechas, les importa un carajo mientras tengan un beneficio económico y no se bajan de sus autos para caminar, que eso es lo más importante, el caminar y el sentir la tierra, sentir, ¿no? La cotidianidad, ¿no? El caos que es. En otro contexto estaba hablando con una persona el otro día que decía, no, es que los procesos de depresión, digo, te aseguro que si esta persona la pones a trasladarse 2 horas para llegar a su trabajo todos los días y 2 horas de regreso, rapidito se le acaba la depresión, ¿no? Porque tienes que, o sea, la depresión también es una cuestión muy burguesa, ¿no? De este tiempo libre de pensar en estupideces en vez de involucrarte a nivel social, a nivel desde la banqueta,
con las problemáticas que hay desde las cercanías, ¿no? Agua, no sé, hacer peatonal estos espacios tan urbanos y tan desgarradores, ¿no? Ya me extendí y hay alguien levantando la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí también me encantó la charla y rescato esto último que mencionabas en relación a hablar desde el propio lugar. Creo que también hay una coyuntura política de no hablar por otros, en tanto que también ha habido un extractivismo de muchas luchas. Así que creo que es otro eje que se une también a las formas de violencia, ¿no? Yo soy antropóloga y la antropología tiene una larga costumbre y una larga historia de mucho colonialismo. Entonces creo que algo que entra también en la discusión es el lugar de enunciación. Y bueno, me encantó la charla, también es algo que, bueno, he estado haciendo muchas anotaciones y que estaré viendo posteriormente. Muchas gracias, Eunice y Bruno. Eh, pues definitivamente el lugar de enunciación es algo que ya no podemos ignorar, que durante tantos años fue ignorado, no solo desde la antropología, sino también desde el arte. Cómo iba el artista a documentar ciertas cosas. Lo que hablabas tú en algún momento, Bruno, de la pornomiseria, ¿no? De cómo voy, entro a un contexto que no es el mío, tomo fotos, video, lo que sea, y después lo muestro para impactar al burgués, ¿no? Entonces, ya no podemos seguir definitivamente así. Eh, yo he intentado siempre que los proyectos en los que me involucro sean una invitación ofrecer herramientas a una comunidad que ella desee hablar por sí misma, ¿no? Que desea presentarse por sí misma. Y estos proyectos han tenido muchos encuentros con comunidades y desencuentros donde la comunidad dice no queremos esto, no queremos hacerlo, ¿no? Perfecto, pues el proyecto no se hace, ¿no? Pues lo que dice Bruno es muy valioso, ¿no? La localidad, el estar situados en un sitio y hablar, actuar desde ahí, nos llena de riqueza porque nos tenemos que olvidar de las recetas, ¿no? No hay como, con mis vecinos, lo que voy a hacer es un documental. No, espérate, o sea, primero tienes que estar ahí, escuchar, entender de qué naturaleza es la lucha, y a lo mejor entre todos los vecinos deciden que lo que van a hacer es un mural. Digo, hablando de las vertientes artísticas que puede tener el estar en comunidad, ¿no? Vamos a hacer un mural sobre el agua y la gentrificación. Bueno, pues si eso es lo que se quiere, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo desde un punto de vista que sea estéticamente interesante, valioso, potente, removedor, ¿no? Es el papel del arte que el arte puede tener en todas estas movidas que son tan reales que a veces pareciera que el arte es como un accesorio y desde mi punto de vista no lo es, todo lo contrario, ¿no? El arte crea cohesión, el arte crea comunicación, crea experiencias estéticas que son mucho más fuertes que los datos, ¿no? Sí, es a veces, como bien dices, Eugenio, es muy desgastante las miles de asambleas que hay que hacer con la comunidad y cómo se van desviando y se retrasan tal vez las inquietudes de poder hacer proyectos. Lo veo en las asambleas te digo, este colectivo del barrio, porque son asambleas interminables pues te digo, llevamos 9 años y avanzamos muy poquito, pero son con el tiempo muy gratificante poder entender también digamos, las problemáticas de las personas con las que estás en tu comunidad, ¿no? Y ver cómo estamos, porque hay como muchos prejuicios a veces en cómo nos leemos, ¿no? Y por otro lado, estoy de acuerdo con esto de que decía Eunice, pero también el lugar desde la enunciación, y hay que ver los matices. Ayer me tocó, y estuvo ahí Rodrigo, una inauguración que hicimos en Eucalipto. Había dos proyectos, uno era
un proyecto que yo propuse para Eucalipto, que es esta galería LGTBIQ+, que dirige Salvador Iris, que es un cancionero trans, y yo hablando sobre todas estas violencias hacia la comunidad trans, desde también mi experiencia con Viviana Rocco, amiga de toda la vida, ¿no? Ya no está con nosotros, etcétera, etcétera. Y paralelamente se presentó este archivo de la memoria trans mexicana, que es un poco reflejo al de Argentina. Pero ha habido una serie de acontecimientos que hubo una como tensión en la presentación de estos proyectos, porque decían estas chicas trans, pero este cabrón es heterosexual y es más, tiene una pareja biológicamente mujer, que se cree que viene a hablar sobre la comunidad trans, ¿no? Entonces ahí lo pongo sobre la mesa por desde dónde, ¿no? Claro, como a Salvador Iris lo conozco desde los 90s y vengo trabajando en más bien colaborando en las exhibiciones de la diversidad sexual desde los 90s con Javier Ramírez Limón y demás. Dijo, no, a ver, momento, este cabrón, pues tiene trabajo desde esta perspectiva y está poniendo a discusión esto, y no es una persona que viene a hacer este extractivismo de esta lucha, ¿no? Pero ha habido momentos de mucha tensión por lo que se sucedió en la Cineteca, ¿no? Que es muy polémico, la ruptura de la pantalla en este festival de la diversidad sexual y el cine. Hubo también un chico que hizo una curaduría de la memoria trans y pidió que todas las trans les firmaran derechos de sus imágenes, y está dando la vuelta por todas partes con sus imágenes sin darles prácticamente voz. Y también hubo una pelea hace 2 semanas en un centro cultural entre este chico y las chicas trans, ¿no? Y es más, ahora Teresa Margoles, con la beca Rockefeller, se presentó en Londres hablando sobre los feminicidios de mujeres trans, y puso como un montón de fotos donde hay mujeres trans que están vivas, que están en esta exhibición que se inauguró ayer, y ella diciendo, Teresa Margolis en Londres, todas estas están muertas, y yo estoy apoyando a comunidades trans en Ciudad de México, cuando no es cierto, ¿no? Con la beca Rockefeller. Y entonces, obviamente, los ánimos estaban en mucha tensión, ¿no? Lo cual no abonó a un diálogo, pero bueno, se logró un diálogo al final en la inauguración de ayer, ¿no? Con todos sus ajustes, ¿no? Y ahí me lleva al punto inicial, que es, ¿con quién quieres dialogar? Y ahí regreso al inicio, que lo que decía de la plática, que a ver cómo se da el próximo martes en el Centro de la Imagen. ¿Quiero dialogar con mi comunidad o quiero dialogar con el norte global y hacer esta pornomiseria, ¿no? Teresa Margoles en este momento le interesa, por la beca Rockefeller, dialogar con el norte global y hacer este show de que, miren, casi entre los indios también hay trans, cómprennos, ¿no? Que es totalmente vulgar y totalmente perturbador eso, ¿no? Bien, la beca Rockefeller lo hubiera tomado y hubiera abierto con ese dinero un centro de apoyo a las comunidades trans en Ciudad Juárez, donde ella está, ¿no? O en Ciudad de México, si quiere. Pero ¿por qué ir a Londres? ¿Qué interés? ¿Para qué? ¿No? Simplemente es para un ego desmedido y mal encaminado a esta pornomiseria que está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental siempre es con quién quieres dialogar, ¿no? Un poco y cómo quieres dialogar, un poco, y estoy volviendo a releer a Paulo Freire, ¿no? De esta educación hacia el poderoso o hacia la propia comunidad, ¿no? Es un poco el pensamiento de todas Yo, estas aristas y la puedo hacer- experiencia trans. yo creo que es importante también pasar la estafeta, fundamental para mí, pasar la estafeta a las nuevas generaciones, ¿no? Porque igual nosotros un día de estos nos vamos, ¿no? Pero si hacemos conciencia en los más jóvenes, ellos seguirán la lucha, ¿no? Y ellos, a lo mejor nosotros no logramos los objetivos, pero si por ejemplo logramos que 4, 5, 6 chavos comprendan el punto y lo hagan suyo y tomen esa misma estafeta, pues ya también coadyuvamos, ¿no? O
O sea, ahorita mencionabas este grupo de gente que luchó en contra de lo de la revolución industrial, ¿no? Y mira cómo tantos años después venimos a retomar ese concepto, ¿no? Entonces, creo que para mí eso es un punto fundamental. No, pues muchas gracias a todas y todos. La verdad que pues me alimentan mucho escucharles. Eh, Como les decía, el manifiesto es una especie de boceto, un esbozo, y pues escucharles me hace pensar muchas cosas. Así que pues les agradezco muchísimo por todo. Nada, pues Así. gracias a ti, Eugenio, por todo tu tiempo. No sé si alguien más quiere hacer un último comentario y vamos cerrando. Yo, pues nada, también súper agradecida de hoy, de la charla de hoy, porque desde que mandaste el link, a mí me llenó de curiosidad este manifiesto y o sea, fue una lectura, la primera, la segunda, y buscar precisamente como, ¿qué nos quería decir? Me encantó esta parte que dice Emilio, de precisamente está dividido en estas partes, ¿no? La primera que es muy hasta perturbador y yo decía, neta, sí, y luego, pero confirmaba y decía, sí, en sus puntos. El punto 7 que me encantó, que yo le encontré bastante referencia a la parte como educativa y de pronto dije, no, es que a lo mejor Emilio viene de una educación de Regio Emilia, ¿no? En esta parte de porque es Loris Malaguzzi, bueno, mi dislexia ahí me engaña, pero en Italia, posguerra, donde dice, no, pues trabajemos con los niños, pero de manera orgánica, y es salir a buscar en esta posguerra elementos para construirnos, conocer el mundo nuevamente, y creo que esto es lo que el arte nos ofrece de pronto. Esta escuela Montessori, que después también se desvirtúa y solo se ofrece para ciertos niños privilegiados, ¿no? Aunque bueno, está padrísima todo como este paseo histórico, pero sí como que me deja todavía con mucha carnita para ir desmenuzando, como digo, porque está muy interesante. Gracias, Seminario y Emilio. Es Eugenio. Yo me quedé con el Emilio, Eugenio, me quedé pensando en otra cosa. No te apures. Gracias, Gladys. Gracias de verdad por tu lectura del manifiesto. Ahorita me hiciste acordarme de una conversación que tuve ayer con mi papá, que él es de Italia. Él se vino a México a vivir, por eso el apellido. Me contaba que justo en la Segunda Guerra Mundial, los aliados, ¿no? Que fueron los buenos de la historia, cómo a él le tocó ver cómo desde los aviones echaban juguetes explosivos, ¿no? Justo para que los agarraran los niños, ¿no? Ayer hablábamos de eso justamente ahorita que mencionas pues de todo el trabajo que se hizo con los niños justamente después de la guerra, pues porque fue un trauma muy fuerte. Y creo que también pues nos lleva a pensar lo que está pasando hoy, ¿no? Y de cómo la tecnología también está involucrada. En aquel momento estábamos hablando de juguetes explosivos, hoy estamos hablando de beepers que explotan en tu bolsa. Entonces, creo que también ahí, bueno, no tengo ninguna moraleja, pero simplemente me hiciste recordar esa conversación. Gracias. Ro. Hola, hola, buenos días. Pues nada, primero que nada agradecer el espacio al seminario para los que no estamos como
activamente en él y podamos de repente entrar y escuchar estas pláticas y estas intervenciones. Muchas gracias a ti, Eugenio. Realmente creo que, pues, un trabajo como realmente importante, ¿no? Bruno ayer me comentaba que te presentabas y le decía que de alguna forma coqueteaba yo con esta idea de la parte como digamos, lo voy a nombrar así como antidigital, ¿no? A veces pues caes porque estamos como embebidos, ¿no? En este sistema que ya está completamente, pues, no nada más en nosotros, sino todo alrededor, ya es un ecosistema completo, como en la infografía que mostrabas, que es como muy completa, ¿no? Y se ve cómo estamos realmente metidos en ella sin mucha posibilidad de salir, ¿no? O parece que no hay mucha posibilidad de salir. Y pues recordaba yo ayer en la noche un poco este tema de el saber hacer, y el saber hacer es como la parte como que tenemos posibilidad de hacer con las manos, ¿no? Y es algo mucho más tangible y muchísimo más acercado a la materialidad que eso. Y pues me quedo como con mucha reflexión alrededor de cuáles son las herramientas que estamos utilizando para crear y si esas son las herramientas que realmente necesitamos para crear, si luchar contra el sistema con las mismas armas que nos da el sistema es la forma en la que deberíamos de estar creando. Es como un poco una bola de nieve que no tiene ningún sentido, ¿no? Nada más estamos dándole de comer más al mismo monstruo, ¿no? Por decirlo de alguna forma así catastrófica. Pero creo que vale la pena nombrarlo así catastróficamente porque estamos creando o sea, estamos alimentando al mismo monstruo que nos devora, ¿no? Y, o sea, me quedo así como muy, muy reflexivo en todo esto y en qué tanto hay que ser radicales. Y creo que, pues, la respuesta muchas veces es, pues, tanto como se pueda, ¿no? Sin dejar de lado nuestra propia materialidad, ¿no? Y, pues, agradezco mucho el espacio y los comentarios. Realmente una plática gozosa y reflexiva. Muchas gracias, Rodrigo. Y justo a propósito de tu comentario, me gustaría compartirles este libro que